partir de ahí el comité de empresa se empieza a mover, empezamos ya a movernos en la calle, empezamos a movilizar a la gente y antes del COVID, estamos hablando en marzo, empezamos a hacer grandes manifestaciones por Barcelona exigiendo a las administraciones que se impliquen en la amenaza que nos está poniendo Nissan encima de la mesa, que es acabar con nuestra planta. La incerteza iba subiendo el volumen, ya que ya nos ponía encima de la mesa que ya no dejábamos de ser competitivos porque las producciones estaban a un 20% de la capacidad productiva de la planta. Bueno, nos estuvimos moviendo mucho en esas manifestaciones antes del COVID y el COVID nos frena en seco. Llega el COVID, nos paran por un ERTE de fuerza mayor que negociamos con la empresa, que ya la empresa intenta negociar ese ERTE de fuerza mayor a la baja pensando que no iba a poder cumplir el requisito del Ministerio de Trabajo en el que establece que después del COVID no podía despedir a nadie durante 6 meses porque la empresa ya pensaba que no podría ahorrarse el dinero de las cotizaciones porque no iba a cumplir ese requisito. Ya sabéis que habían 6 meses para cumplir. El tema de los 6 meses sin despido, esos 6 meses eran a cambio de pagar el 75% de las cotizaciones de la seguridad social siempre que no hubiera despido. Como la empresa no pensaba que ese era su plan, sabía que cuando acabara el COVID quería hacer despido, pues ya quería negociar un ERTE por debajo de lo que se estaba negociando en el sector del automóvil en España. Bueno, cuando volvemos del COVID, termina el tema del COVID y las empresas de automoción, bueno, no termina el tema del COVID, sino empiezan las empresas de automoción a querer volver a retomar su rutina, ¿no? ¿Qué hace nuestra fábrica? ¿Qué hace Nissan? Nos convoca a una reunión en la que nos dice que solamente quieren volver a producir para acabar las unidades de Mercedes que les quedan, que ya os he explicado antes que cancelaban el contrato, y luego mandarnos a casa sin saber ni cómo nos mandaban. Es decir, acabáis las unidades que me interesan acabar y luego sois totalmente prescindibles. Entonces el comité de empresa tomó una decisión ante esta amenaza y ver que la única elemento de presión que podíamos tener serían estas últimas unidades que teníamos que hacer de Mercedes, decidimos plantear una huelga indefinida. La huelga indefinida, en un principio, nosotros pensemos una estrategia para hacerle el máximo daño para que los trabajadores tuvieran la mínima incidencia. Que decidimos, en un principio, convocar la huelga indefinida en los 5 centros de trabajo, pero luego llevarla efectiva solamente en un centro. En el centro que empieza el eslabón de la cadena, que en este caso es la planta de Moncada. La planta de Moncada hace la estampación de las piezas, por lo tanto, si no hay piezas en la planta de ensamblaje, pues no pueden fabricar vehículos. Comparar 60 personas parábamos a 2.500. Entonces, ¿qué pensábamos? Que esas 2.500 mediante una caja de resistencia podrían abonar en modo de donación parte de los salarios de los compañeros en huelga y así poder aguantar una huelga durante mucho tiempo sin que los trabajadores tuvieran una merma importante que no pudieran hacer frente a sus pagos que tuvieran mensualmente y así tener fuerza de cara a seguir el conflicto durante mucho tiempo. Bueno, pues la huelga nos ha salido muy bien. Arrancaron la línea y al parar Moncada, Zona Franca no pudo, a los 3 días ya no tenía piezas, por lo tanto tuvieron que parar y mandar a la gente de paro productivo pagándole el 100% del salario a más de 1.000 trabajadores. La empresa que intentó una maniobra de lo más asquerosa, ¿no? Intentar justificar que había mandado a la gente no por la falta de piezas que generaba la huelga indefinida, sino por el COVID. Decir que había vuelto a tener un peligro de rebrote dentro de la empresa y que por eso los había mandado. Intentó hacer la maniobra de decir que mandaba a la gente a casa por el ERTE de fuerza mayor, cosa que nosotros denunciamos tanto a Inspección de Trabajo como a la Autoridad Laboral y se lo hemos tumbado y ha tenido que pagar el 100% de los salarios de la gente que tiene en casa. Y ya llevamos un mes y medio así, que le está pagando la empresa el 100% de los salarios a la planta grande que es de más de 1.000 personas. Solamente teniendo a 60 personas, vuelvo a insistir, de huelga indefinida, estamos consiguiendo parar la producción y que no sacara la producción de los Mercedes que más le urgía. ¿Qué pasa? Que la empresa, al ver esta estrategia de ver que el desgaste de los trabajadores es mínimo y que ellos tienen una gran repercusión ya que no pueden fabricar, intentaron precipitar las cosas. Y el día 28 de mayo, esto empezó el 4 de mayo,
fue el anuncio de que querían volver a producir, pues el 28 de mayo nos hacen un anuncio de Nissan Europa y nos dicen que las plantas de Moncada, Barcelona y San Andrés, que son las 3 plantas productivas, cierran en diciembre del 2020, es decir, en este año. Nos anuncian el cierre para meter más presión a la gente e intentar perder la motivación de seguir luchando por conseguir certeza respecto a su futuro. Bueno, en este anuncio ya dijimos el comité de empresa en el que nosotros no nos iba a hacer cambiar de parecer ni de estrategia, y seguimos insistiendo en que nosotros queremos mantener los empleos y que nosotros no queremos hablar de indemnizaciones, que es lo que quiere hablar la empresa. La empresa lo que quiere ahora es hablar de despido, de hablar de indemnizaciones y de cierre, y abandonar con el mínimo ruido posible el territorio, en este caso la planta de Barcelona.